Muy buenos días a todas y a todos. Esta mañana quisiéramos tocar fundamentalmente dos temas, amén de lo que ustedes quisieran por ahí que pudiéramos informar. Uno tiene que ver con la sustitución que ya se ha anunciado y que se va a dar en la Secretaría de la Función Pública y cuáles son sus consecuencias y a partir por qué nosotros consideramos que se está realizando esto. Para este tema quisiera pedir la participación de la diputada Alejandra y de la senadora Xóchitl. Y en el caso del siguiente tema, que tiene que ver con algo que es terrible, que está pasando en un país latinoamericano y que pareciera que al gobierno mexicano no le importara y que es hora ya de que se tomen cartas en el asunto. Y en eso pues el coordinador Romero Hicks nos va ayudar a poder ir presentando ese tema. Así que, y de hecho a mí me gustaría que empezáramos por el tema de Nicaragua, si quiere su coordinador, y pudiéramos ir viendo cuáles son las consecuencias y lo que se tiene planeado para la sesión de hoy. Muchas gracias, buen día. Ayer la segunda comisión en Asuntos Internacionales logró conciliar un texto para un pronunciamiento que probablemente hará propio la mesa directiva y en su momento el pleno de la comisión permanente, y tiene que ver con la situación de Nicaragua. En 1979 se da un proceso histórico de gran participación del pueblo en Nicaragua que deriva en la caída de un régimen autocrático de la familia Somos. Se abre un espacio de reconstrucción nacional tras el triunfo de la Revolución Sandinista de julio de 79 a enero de 1985 y pasa por elecciones generales en 1984. El propósito de la transición era la reconciliación y la convocatoria a elecciones. La comunidad internacional acompañó este episodio con la esperanza de que Nicaragua floreciera en la nueva época. Se abre una esperanza, pero hoy estamos viendo la contradicción, el retorno de la autocracia, de la corrupción y sobre todo de la antidemocracia. Y lo que estamos viviendo en Nicaragua es hostigamiento, detenciones, persecuciones de activistas, y está a la vista la fecha de la elección del 7 de noviembre. Las señales son catastróficas. Al día de hoy, organismos internacionales como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para América Central y República Dominicana han hecho expresiones. En unos momentos más, el Pleno de la Comisión Permanente conocerá de esta circunstancia. En el caso nuestro, ampliando lo que posiblemente apruebe el Pleno, nosotros exigimos 4 aspectos. Primero, la liberación inmediata de todos los presos políticos. Hay más de 6 presos políticos candidatos a la presidencia de la República que ya están detenidos. Eso es insostenible. Segundo, el repudio a la violencia sistemática a derechos humanos de un gobierno dictatorial como es el que tiene Daniel Ortega, que genera una esperanza democrática y ahora es un dictador. Tercero, la solicitud de que organismos internacionales se ocupen por la ruptura del orden constitucional y que tiene que ver con temas de derechos humanos, y celebro la presencia de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Y cuarto, muy importante, una asertividad proactiva y congruente con la política exterior renovada y actualizada por parte de la Cancillería, que ha bajado las persianas y simulado que el tren camina. Requerimos que la Cancillería mantenga consultas con la Embajada Mexicana en Managua hasta que no se restablezca la normalidad democrática y se dé el respeto irrestricto a derechos humanos y la liberación de presos políticos. La doctrina Estrada tiene que verse hoy en un mundo globalizado y los principios de no intervención y autodeterminación pues tienen límites.
Y esos límites son el régimen democrático y la cultura de los derechos humanos, y eso es lo que tenemos que tutelar. Celebro la propuesta unánime de la segunda comisión y subrayo la etimología de la palabra unanimidad, de una sola alma, de una sola voluntad. Ojalá que la Cancillería y nuestro presidente entiendan y reconozcan que estamos frente a un problema autoritario y que tenemos que ser solidarios en hermandad, con democracia y principios de derechos humanos en América Latina. Muchas gracias. Sí, muy buenos días a todas y todos. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por parte de los diputados y de las diputadas y en voz de la diputada Josefina Salazar, nos toca presentaremos una iniciativa de reforma de ley a 3 leyes: al Código Federal Penal, a la Ley Federal de Servidores Públicos y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que tiene que ver con esta destitución anunciada hace unos días por el presidente de México de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, porque claramente pues era más que evidente pues que el trabajo nunca lo hizo, que no había nada que informar, y más bien lo que dejó entrever fue complicidad y encubrimiento de la corrupción. Esta bandera que el gobierno federal ha presumido tanto y que realmente lo único que ha hecho es utilizarla como un arma de persecución política para tratar de ir detrás de aquellos que él llama sus opositores, pero eso sí, tratar de justificar cuando la corrupción sucede en casa. Se quedan muchas cosas en manos de la Secretaría de la Función Pública que tienen que ver con corrupción, como el caso de Bartlett, como el caso del propio enriquecimiento inexplicable de la misma secretaria y de otros funcionarios del gobierno federal, el tema que tiene que ver con los programas sociales y toda la corrupción que hubo detrás de ellos. En particular, desde la Cámara de Diputados presentamos una solicitud para investigar a fondo qué estaba sucediendo en la Secretaría del Trabajo con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde se pudo documentar que hubo graves casos y donde inclusive uno de los jóvenes del estado de Oaxaca estuvo a punto de perder la vida debido a que hubo pues todo un tema de corrupción. Se le mandó a hacer otras labores que nada tenían que ver con el programa social de Jóvenes Construyendo el Futuro. Así que es necesario hacer estas reformas para tipificar el delito del desvío de poder y sancionar a todo aquel servidor que utilice discrecionalmente alguna de sus atribuciones para afectar los derechos de una persona o bien para conseguir un fin distinto para el que le fueron conferidas estas atribuciones. De esto se trata la iniciativa que presentaremos este día y esperamos pues que haya un dictamen favorable, porque México lo merece. Es cuanto. Muchas gracias. Pues simplemente ratificar lo que el grupo parlamentario del PAN en el Senado dijo, que Irma Heréndira se fue con más pena que gloria, no hay duda. Es increíble su omisión, empezando por ella misma. Yo presenté una denuncia en la Función Pública para que ella y su esposo se sometieran a una evolución patrimonial, dado que los dos son funcionarios públicos, y pudieran acreditar que realmente los recursos que habían obtenido les permitían comprar las diferentes casas que fueron dadas a conocer por una investigación periodística. Pues ahí no se aceptó, pero también la denuncia de Manuel Bartlett, la manera en que fue exculpado, el que se haya dicho que efectivamente su pareja sentimental era su pareja, pero no era su esposa ni su concubina, y en función de eso no obligarle a declarar los bienes, las empresas que este señor tenía. El caso del hijo de Manuel Bartlett con la empresa Cyber Robotics,
que le vendió al Seguro Social del Estado de Hidalgo ventiladores a 3 veces su valor y que la función pública castigara con 2 años de inhabilitación y una multa de 2 millones de pesos, cosa que esta empresa ganó en la primera instancia. Así estaba de mal planteada seguramente la sanción administrativa al grado que fue revocada de manera inmediata por los tribunales. El caso de la empresa Sierra Madre ligada a los amigos de Rocío Nale, compadres, donde le fue asignado un contrato por la refinería de Dos Bocas por 5,000 millones de pesos, una empresa que se creó una semana antes de la adjudicación. Y si hablamos de los casos del aeropuerto en Santa Lucía, el Tren Maya, donde se han hecho adjudicaciones directas, deja una estela de corrupción, de impunidad. Este gobierno ha sido un fracaso absoluto en el tema de combate a la corrupción y sobre todo la manera de encubrir a los propios. Y sobre los extraños, pues a la única que hoy por hoy se tiene inhabilitada y en la cárcel es a Rosario Robles, pero hay mínimo otros 10 funcionarios federales que deberían de estar en la cárcel por la estafa maestra. El caso de Emilio Lozoya, pues sigue feliz de la vida en su casa, disfrutando de los millones sin ningún castigo. Entonces, realmente hoy hablar de esta consulta que se pretende hacer para juzgar a los delitos del pasado, hijo, me parece increíble que teniendo las herramientas para castigar la corrupción de este gobierno y del gobierno anterior, no se haya hecho absolutamente nada. Por eso celebramos la salida de Irmeréndira Sandoval, pero lo que no celebramos es que se vaya contenta. Insisto, Irmeréndira va a ser recordada como la secretaria que exculpó a Manuel Bartlett de sus millonarios abusos en los gobiernos pasados y en el actual. Gracias. Kenia. Buenos días a todas y a todas. Queremos informar que hoy 35 senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios presentaremos una iniciativa para reformar 7 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género en los órganos jurisdiccionales, federales y locales. Con esta reforma buscamos que la paridad sea una realidad en el Poder Judicial. Si bien hace unos días se publicó el paquete de reformas a las leyes secundarias en materia judicial, quedó pendiente reforzar desde la Constitución el principio de paridad de género. Se trata de la lucha que las mujeres hemos pasado a lo largo de nuestra historia, una lucha, por cierto, tortuosa, en el reconocimiento de nuestros derechos. Por ello, hoy venimos a este Senado de la República, a esta Comisión Permanente, a presentar esta iniciativa. La lucha de las mujeres no tiene ideología política, su estandarte es garantizar la igualdad sustantiva. Es una realidad que la situación laboral de las mujeres en los órganos jurisdiccionales locales en nuestro país es preocupante. En los órganos jurisdiccionales en segunda instancia predomina el 66% de hombres en contraste con el 33.5% de mujeres. La exclusión sigue siendo una realidad lastimosa para las mujeres que están trabajando en el Poder Judicial. Tenemos que continuar con nuestra labor de eliminar los obstáculos que impiden que las mujeres accedan a cargos en los más altos niveles de decisión en el Poder Judicial, y ese es nuestro compromiso. Agradecer a las y los senadores que han firmado esta iniciativa. Muchas gracias, coordinador. Si nos permiten, legisladoras, legisladores, tenemos unas preguntas de parte de Gerardo Segura de Azteca Noticias. Les leo la primera. Hay una nueva balacera en Tamaulipas. ¿Calificarán estos hechos de violencia como actos terroristas? ¿Se le salió de control la inseguridad al presidente de la República? La segunda. En el caso de Irmeréndira Sandoval, ¿se tiene que proceder legalmente en su contra por los casos de corrupción que la involucran? Y su última pregunta es, en el caso del metro, hoy el presidente arremete contra los abogados de las víctimas y afectados. ¿Qué opinan? A ver, en el caso de la primera pregunta,
Yo diría que hay una omisión clara del gobierno federal. Me parece que ha entendido como que este no fuera un problema suyo cuando en realidad lo es. De lo que estamos hablando es delitos federales, de los que no se puede ausentar el gobierno federal y su participación. En todo caso, no es solamente Tamaulipas donde están sucediendo estas ausencias del poder del Ejecutivo y de sus órganos para poder participar. Así que lo que tendríamos que decir es que exigimos que las instancias federales, en correspondencia a lo que hacen ya las instancias locales, pues atiendan el problema de manera puntual. Respecto a la segunda pregunta, tenía que ver con el caso de Irma Heréndira Sandoval. En ese caso, por supuesto que lo que esperamos es quien suceda a Irma Heréndira Sandoval, pues tendrá que revisar precisamente a la titular, porque ya se han dicho aquí por mis compañeras, pues diputada y senadora, pues cuáles han sido las causas que la llevaron a su destitución. Ella no renuncia, a ella la destituye el presidente, la separa de su cargo y por supuesto dejando una gran cantidad de cosas inconclusas y algunos expedientes prácticamente sin atender, sin ni siquiera tocar. Por supuesto de gente relacionada a Morena, porque Morena ha sido muy fiel a ese refrán de que la voluntad del Señor, pero en los bueyes de mi compadre, no en los suyos. Y me parece que lo que hay que hacer es que esto aplique parejo para todos los mexicanos y para todos los funcionarios. Y aquí hay muchas cosas que se tienen que explicar. La ausencia o la omisión que ha tenido la Secretaría de la Función Pública en esos 3 años ha sido clarísima, ha sido documentada y se tiene que atender. Hay que entender que la Secretaría de la Función Pública es una dependencia de acompañamiento a los órganos del Ejecutivo y desde luego a los que les toca también revisar como a los desconcentrados para poder lograr que hagan bien su trabajo y que no se desvíen en las acciones que realizan de lo que establece la ley o los reglamentos que lo rigen. Y esto no se ha hecho, no ha sido en ningún caso una compañía en este tránsito por las decisiones que se toman para fijar posturas que atiendan a lo que establece la ley. Ha sido exactamente al contrario y hay muchas denuncias de ello. Y luego por lo que toca al tercer tema. El metro. El del metro y los abogados. Bueno, es costumbre del presidente echar culpas y repartirlas, pero nunca ve hacia los que tiene adentro. Me parece que en el caso del metro, ¿dónde está la atención a las víctimas? No dejemos de poner eso en el centro. Las personas, los afectados. Y segundo, los responsables ya se ha dicho. En este informe preliminar, al que le falta mucho todavía y al que pudiéramos conocer de mejor manera, si hubieran aceptado esta comisión plural que aquí se pidió en varias ocasiones, se ha dicho que los responsables son desde el inicio quienes concibieron la obra y tienen nombre y apellido. Y ahí está, por supuesto, Marcelo Ebrard y está Claudia Sheinbaum por no haber corregido lo que tenía que corregir. No hay más que decir, lo que hay que es llegar al fondo. Y estamos planteando, por cierto, con la participación de algunas senadoras, específicamente de Xóchitl Gálvez, para poder llevar a cabo una investigación en la que pudiéramos acompañar en la presentación de lo que se dice son los resultados y encontrar a los verdaderos responsables de lo que está pasando y cuáles fueron las razones o las omisiones que dieron al traste con la línea 12 y por supuesto cobraron 26 víctimas y decenas de heridos que todavía están velando por el bienestar y por su vida. Hay muchas cosas que aclarar y desde luego me parece a mí que el señalar de frente y a otros ha sido costumbre del presidente, pero se tiene que ocupar de resolver los problemas y no solamente andar buscando culpables, sino de resolverlos. Xóchitl, ¿quieres? A ver, para ser concreta, su servidora presentó una denuncia el día 24 de junio del 2020 y esta denuncia tiene que ser al menos contestada por el nuevo titular, donde pido que se le haga una investigación a Irma Heréndira Sandoval en su evolución patrimonial. Está la denuncia puesta, el nuevo titular tendrá que decir si procede o no procede,
pero creo que eso nos sacaría de dudas de saber si realmente la cantidad de casas que tiene corresponden al salario de una investigadora en la UNAM, porque los propios investigadores argumentan que no les pagan tanto como para tener 6, 7 inmuebles producto de la investigación científica. Y respecto al tema de las víctimas, realmente me parece lamentable. Vamos a seguir insistiendo que se requiere un tercer peritaje. Ese peritaje que se presentó es incompleto, es dudoso, no se habla de vibraciones, se trata de culpar aparentemente a los soldadores de los pernos, no lo vamos a aceptar. Hay muchísima información pública que hemos empezado a tener acceso, ingenieros, ingenieras de muchas disciplinas, por cierto, donde sentimos que el dictamen está tendencioso y por lo tanto creo que las víctimas tienen derecho a pedir que se haga un tercer peritaje por parte de una empresa independiente a la que no le pague la jefa de gobierno, porque pues el que paga manda. Entonces a nosotros no nos tiene satisfecho, no conocemos el peritaje de la Fiscalía, pero son 2 instituciones de gobierno, tiene que haber un tercer perito independiente que acompañe a las víctimas y en eso vamos a trabajar los próximos días. Han pasado 51 días y no hay un solo responsable de la tragedia del metro. 51 días en donde la omisión y la negligencia de López Obrador y sus amigos se han materializado cada día en contra de las víctimas de la tragedia de la línea 12. Seguimos exigiendo desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional responsables. Ni Claudia Sheinbaum, ni Marcelo Ebrard, ni Mario Delgado, ni López Obrador han tenido la dignidad para decir quién es el responsable. Es una lástima que estemos ante la peor opacidad de este gobierno. 51 días y esta ciudad sigue sin tener respuestas. Hemos visto cómo incluso hay una defensa a ultranza desde las mañaneras de esta irresponsabilidad. Exigimos nuevamente hoy, desde aquí, desde la Comisión Permanente, que López Obrador reconozca el problema, que efectivamente haya un tercer peritaje y que, por supuesto, no sean los culpables los que hagan la investigación. Eso es absolutamente ridículo. Hemos dicho aquí, en la Comisión Permanente, que debía haber una investigación objetiva y técnica y seguiremos impulsando esa propuesta. Una investigación objetiva, no de políticos, sino de técnicos. Lo requiere México, lo requiere la Ciudad de México y sobre todo lo requieren las víctimas de esta tragedia. La siguiente pregunta es de Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Si me permiten volver al tema de Tamaulipas, ¿qué responsabilidad tiene la presidenta municipal de su partido y el gobernador, cabeza de vaca también de su partido? Y si así como solicitan en el caso de la línea 12 del metro que se separe del cargo Sheinbaum o el canciller Marcelo Ebrard, también procederían en el mismo sentido que solicite licencia el gobernador, que arregle su problema jurídico-político y después regrese a gobernar. Lo que pasó es un tema muy grave, terrorismo, se cazó literalmente a las personas en la calle. Es que no se escucha muy bien, si puedes un poco, perdón. Creo que fui un poco claro. ¿Cuál es la responsabilidad de la presidenta municipal de Reynosa, de su partido, del gobernador cabeza de vaca también de su partido, en la matanza, en la cacería de civiles que se registró en Reynosa, Tamaulipas, el pasado sábado? Y si así como ustedes solicitan en el tema de la línea 12 del metro, que se separen de su cargo la jefa de gobierno y el canciller Marcelo Ebrard, en este sentido también procederían de igual forma, solicitarían al gobernador cabeza de vaca que se aparte de la gubernatura, que arregle su problema y que deje la seguridad a alguien más. Mucho gusto. Muchas gracias. La persona no había escuchado muy bien la primera. Yo creo que son dos temas diferentes en los que hay que atenderlos desde esa óptica. El problema de Tamaulipas es gravísimo y es un problema de orden federal. Ahí está la ley, no lo digo yo.
y lo tiene que atender, es un delito federal que, por cierto, ya está ayudando la autoridad estatal, haciéndose responsable incluso porque el gobierno federal está siendo omiso en una responsabilidad que tiene, quizá para tratar de empinar al gobernador, quizá para tratar de hacerlo ver peor, porque hay claro que una persecución, no de ahora, de hace meses, en contra del gobernador García Cabeza de Vaca. Y esto, pues pudiera ser una circunstancia que duele, que es culpa del crimen organizado, en la que tiene que actuar el gobierno federal y no actúa. Es el momento en que todavía no entra a ver cómo se tienen que resolver las cosas. Está muy claro cuáles son los delitos del orden común y cuáles son los del orden federal. Y aquí lo tiene que atender la federación. En la línea 12, a diferencia de esto, hay responsables de su construcción y de su mantenimiento. Aquí no fue alguien más que hay que venir a averiguar o quién se les fincan las responsabilidades. Aquí está dicho, alguien la construyó, hay que ver si se ciñó a lo que decía el proyecto, si efectivamente cumplió en las bitácoras de construcción y de mantenimiento con todo lo que se tenía que hacer o no. De lo que estamos hablando, y que decía la senadora Kenia, es de que hay 51 días de por medio sin que haya un solo indiciado, un solo detenido. Y eso habla de encubrimiento, habla de opacidad y habla de un gobierno irresponsable, insensible ante el dolor de las víctimas. Son dos cosas diferentes en las que yo quisiera plantearlas así. Entiendo lo que puede pensar alguien más, pero desde nuestro punto de vista, en el caso de la violencia, que está, por cierto, desbordada en todo el país, fue algo verdaderamente inusual, inédito en nuestro país, el proceso electoral con la cantidad de muertos que hubo, precisamente políticos, muchos de ellos aspirantes a cargos de elección, y la autoridad federal no dice nada. Todavía el presidente dice, pues que se portaron bien. Pues ¿con quién se portaron bien? Evidentemente con los muertos no, con los amenazados tampoco. Me parece que hay que distinguir esa parte en donde es responsabilidad del gobierno federal actuar en estos casos en donde los delitos son federales y son responsabilidad de ellos empezarlos a atender y dejar de estar repartiendo culpas y todavía de pretender hacer pues el problema de Tamaulipas más grande de lo que ya es. Entonces, ¿no tiene ninguna responsabilidad el gobernador, la presidenta municipal? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tiene que entrar el gobierno federal a hacer su parte, a asumir responsabilidad y a cumplir con su obligación que le manda la ley. Les manda otra pregunta a Verónica Macías del financiero Bloomberg. Le pregunta a la senadora Kenia que si le podía detallar en qué consisten los cambios constitucionales en favor de la paridad de género en el Poder Judicial. Sí, muchas gracias. Bueno, como lo hemos comentado, es una serie de modificaciones y la intención es que las juezas puedan tener, digamos, el número de juezas igual que el número de jueces, magistrados tanto en primera instancia como en segunda instancia. ¿Qué es lo que pasa? En realidad es que hay más de la mitad de las mujeres en la toma de decisiones en el poder jurisdiccional, en el poder judicial, pero no tienen el cargo. Esto es, son secretarias de acuerdo, son proyectistas, son abogadas, pero no terminan dándoles los espacios de juezas y de magistradas. La intención con esta reforma es que justo podamos hacerlo de manera, pues el principio de paridad lo podamos hacer de manera, yo diría, transversal, sin que haya una limitante en primera o en segunda instancia. Obviamente va a abarcar no solamente desde las juezas, magistradas, sino incluso, por supuesto, pues atravesar a todas las mujeres que trabajan en el Poder Judicial. En términos reales, hemos avanzado en el Poder Legislativo, pues aquí sabemos paridad, bueno,
Perdón, coordinador, habemos mayoría, y en el Poder Ejecutivo. Bueno, ahora con la salida de una mujer en el gabinete, ya no hay paridad a nivel federal, pero la intención es que el tercer poder que falta es el Poder Judicial, que sin duda es el que tiene una diferencia por género mucho más marcada. No se hizo la reforma, incluso no se hizo cuando hicimos el paquete completo, incluso no se hizo cuando se mandó la propuesta que se aprobó hace unos meses, y la intención es que con esto podamos solventar esa diferencia desde el Poder Judicial. Gracias. No tendríamos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho, diputadas, senadoras y también al coordinador. Gracias y buenos días.